Analizando el tema me encontré con personajes fascinantes, que esos son realmente los ingredientes más importantes de una novela, sobre todo si es una novela histórica, y me propuse investigarlos a fondo para ver si valía la pena llevar a cabo pues ya la redacción misma de la novela, y encontré que sí. Bueno, yo empecé esto hace 3 años y se terminó hace 3, 4 meses. Después vino el proceso de mandarlo a la editorial y tal y cual. Así es que la culminación ha sido el libro, que ya fue presentado, que va a volver a ser presentado ahora en la Ciudad del Saber el 13 de marzo, si no me equivoco, que debo decirlo con mucha satisfacción, ha tenido muy buena acogida. Por supuesto. Oiga, cada 15 días está con nosotros la Academia Panameña de la Lengua. Hoy nos acompaña un escritor panameño de muchísimo renombre y bagaje, quien se ha especializado en la novela histórica. Está con nosotros el licenciado Juan David Morgan. Gracias por acompañarnos aquí. Y es que recientemente presentó una obra interesante. Y de esto no se habla mucho ahí, y debería hablarse más, porque este año se celebran 100 años de la Revolución Dule. Oiga, señor Morgan, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Magdiel. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Háblenos un poco acerca, en rangos generales, y luego, o sea, cómo fue todo ese proceso, ¿no? Para llegar a escribir sobre este evento histórico que yo diría, dentro de la región latinoamericana, deja a Panamá una posición sumamente interesante en cuanto al valor que se le da a sus grupos originarios. Sí, bueno, precisamente ese era uno de los temas. Los Gunas son un pueblo originario que se conoce poco en Panamá, a pesar de que se habla mucho de la belleza de San Blas, se habla mucho de las molas, se habla mucho de los atractivos que tienen. Realmente su historia es poco conocida y sus logros también. Así es que cuando me percaté de que se iban a cumplir los 100 años de la rebelión de los Gunas, me propuse estudiar un poco mejor el tema porque los panameños conocemos poco también sobre la historia de ese pueblo originario y poco sobre los hechos que motivaron y que se llevaron a cabo durante esa rebelión. Así es que, analizando el tema, me encontré con personajes fascinantes, que esos son realmente los ingredientes más importantes de una novela, sobre todo si es una novela histórica, y me propuse investigarlos a fondo para ver si valía la pena llevar a cabo pues ya la redacción misma de la novela, y encontré que sí. Bueno, yo empecé esto hace 3 años y se terminó hace 3, 4 meses. Después vino el proceso de mandarlo a la editorial y tal y cual. Así es que y la culminación ha sido el libro, que ya fue presentado, que va a volver a ser presentado ahora en la Ciudad del Saber el 13 de marzo, si no me equivoco, y que, debo decirlo, con mucha satisfacción ha tenido muy buena acogida. Por supuesto. Oiga, para ponernos un poco en contexto, porque bien usted lo ha dicho, hay como una desconexión también entre lo que son nuestras culturas originarias y el resto de los que hemos crecido con una historia un tanto apartada de los grupos indígenas de nuestro país. Esto de la Revolución Dule quizás sea la primera vez que muchos de los oyentes lo oyen. ¿De qué trata? Cuando Panamá se independizó definitivamente, se separó definitivamente de Colombia, parte del pueblo Una, los Unas, como se llamaban entonces, quedaron en la región colombiana, quedaron en Colombia. Y la parte que quedó en Panamá era la mayoría de ellos, yo diría que como más de las 3/4 partes quedaron en Panamá. Y entonces, algunos de los que quedaron en Panamá no querían ser panameños, otros sí. Y ese fue el primer conflicto que tuvo que enfrentar el gobierno de Amador Guerrero. eh, y a través de algunos de los caciques de ellos, yo no quiero contar la novela porque Sí, claro. no quiero destriparla, como dicen, ¿no? Pero
en términos generales, el gobierno panameño entonces se procuró incorporarlos no solamente al país, sino también a la civilización y a la cultura. Y usaron métodos que no fueron, yo digo yo, los más adecuados, que se describen en la novela. Pasaron por misioneros. En ese tiempo el gobierno no disponía de fondos. Pensaron que la cultura, y sobre todo si era una cultura católica, que la Constitución preveía que el catolicismo fuera la religión que se aplicara, podía ser la solución para ir incorporando a los cunas. Y allí pues entonces establecieron posteriormente escuelas y demás, pero siempre con la intención no solamente de incorporarlos a la civilización panameña, sino además apartarlos a ellos y hacer que prescindieran de sus propias costumbres y tradiciones y valores. Y ahí fue donde se estableció pues entonces el choque de los más tradicionales de los gunas y el gobierno nacional. Y lo demás pues fue agravándose y desencadenó en la revuelta de 1925. Y esto es bien interesante porque en Panamá existen tres comarcas y hay unos distritos especiales también para grupos originarios y hay cierta autonomía que por lo menos en la región no se observa esta división política como la tenemos en Panamá, que es un país chiquito, o sea, con poco más de 4 millones de habitantes, con tantos grupos también distintos entre sí en cuanto a lenguas, pero ahora para que no nos cuente toda la novela, porque ya con eso dan ganas de leerla, todo lo que usted está mencionando. Y tengo que preguntarle sobre todo los registros históricos, o sea, cómo llega todo ese proceso, porque esa es una de las grandes incógnitas, sobre todo cuando hablamos con usted que se dedica a esto de la novela histórica en nuestro país. Eh, ¿Existe material disponible? ¿Cómo fue? Cuando empecé, te debo confesar que creí que una de las dificultades más grandes que iba a tener, siempre es una de las dificultades más grandes que tiene quien escribe novelas históricas, pero en este caso en particular, nunca me imaginé que iba a encontrar tanta literatura como finalmente encontré. Se ha escrito mucho acerca de los cunas, antropólogos importantes, historiadores importantes han escrito mucho sobre los cunas, y los propios gunas, a pesar de que no, su historia es una historia oral. Sin embargo, recientemente empezaron también a escribir acerca de esa historia. Así es que, además de los periódicos, de los documentos, etcétera, sí tuve, felizmente, suficiente material para poder armar la parte de los gunas, lo que ocurrió allá, y también a través de las gacetas oficiales, de las publicaciones de los periódicos, de las cartas y demás documentos, suficiente información sobre lo que estaba ocurriendo acá en el seno del gobierno de la época, del momento, ¿no? Y eso es interesante. Y ahora, en cuanto a los personajes, la última vez me comentaba que cerca del 90% eran personajes reales. En el caso, y no le pregunté, el nombre de esta obra, ¿cuál lleva el nombre o cómo se llama esta obra que está presentando, que está relacionada con El el título tema? de la novela, Ajá, el título de la novela es La Rebelión Infinita. La Rebelión Infinita. Curioso, ¿por qué infinita? Porque yo creo que mientras no se le haga realmente justicia a los pueblos originarios, Ujú. estoy hablando de todos los pueblos originarios, va a haber rebeldía dentro de ellos y eso se puede comprobar, ¿entiendes? Y yo creo que nosotros estamos en deuda. Nosotros, no me refiero solamente a los panameños, me refiero a todos los que vivimos en América. Estamos en deuda con los pueblos originarios, desde Canadá hasta la Patagonia. Y yo creo que mientras eso no se termine de arreglar, va a haber brotes de rebeldía que, si bien no van a ser tan graves como lo que fue el brote de los cunas, la insurrección de los cunas, sin embargo, sí va a haber siempre allí latente una rebeldía que, en mi opinión,
por ahora es infinita. Claro, y muy interesante porque también es como muy reflexiva. Y, a ver, ¿cuál es la principal inspiración dentro de la novela que usted dice, bueno, quiero darle este toque protagonista, ¿no? Los personajes son realmente impactantes, tanto los personajes panameños, los que formaban parte del gobierno. Ahí estamos hablando de Demetrio Porras, perdón, Belisario Porras, el presidente que fue presidente 3 veces y tuvo mucho que ver con el tema de los UNA y era un personaje, tal como se revela en la novela, y de otros personajes como Ricardo J. Alfaro, de todos conocidos, José Luis Morales, etcétera, que participaron de alguna manera de parte del gobierno de Panamá en esa relación que había con los UNAS. De parte de los UNAS hay varios ailas, como llaman ellos a sus caciques, que son también gente realmente de una personalidad que a mí me hubiera encantado conocerlos. Estoy hablando de Coleman, estoy hablando de Charlie Robinson, estoy hablando de Nele Cantule, entre muchos otros. Aparte de eso, hay un personaje norteamericano que interviene, que él solo se presta para una novela. Es un personaje que se llama Richard Marsh, que también aparece en la novela como fue, tal como actuó en la novela. Y otros personajes norteamericanos que en el momento estaban aquí, como era el embajador South de los Estados Unidos. Así es que ese conjunto de personajes, me estoy limitando a unos cuantos, hace que la novela sea muy interesante y que provoque escribirla, y yo pienso entonces que le provoca al lector el leerla. Aparte de eso, yo no diría que el 90%, yo diría que el 98% son reales, porque hay un par de personajes que hubo que crear, que son personajes de ficción, pero que si bien como tales no existieron, como las personas que yo, el muchacho y la muchacha, el muchacho que es un huaga, que es un policía colonial, y la muchacha que es una guna, que es una muchacha de 17, 18 años y que se enamoran, si bien ellos no existieron con el nombre que yo les he puesto, sí existen o existieron policías coloniales que se cruzaron o se enamoraron con eh, eh, muchachas algunas. Así es que tampoco es que sean tan ficticios, pero es la parte que me permitió a mí contar cómo es esa relación dentro de las tradiciones y la civilización de los gunas. Oiga, y ahí, escuchándolo, algo que me llama la atención también, usted usaba la palabra waga, que es una palabra guna, ¿no? ¿Cómo se utiliza el lenguaje guna para también aplicarlo? Y eso de alguna manera también alimenta un poco el léxico panameño que si bien tiene cierta influencia en nuestro diario vivir, no ha tenido tanta penetración, digamos, como los anglicismos. No, ni creo que la vaya a tener. El idioma guna es sumamente complicado. Ellos dicen que no. Yo casualmente hoy estuve visitando el Consejo General, uno muy interesante. Y yo recomiendo que la gente estudie a los gunas porque tenemos mucho que aprender de ellos. Ellos son una verdadera democracia, más demócratas de lo que somos nosotros, que somos huagas. Huagas es todo aquel que no es guna, así lo llaman ellos, y es la única palabra con la que yo me pude manejar a lo largo de la novela que no me causaran muchos problemas, porque las demás, incluyendo los nombres, son verdaderamente complicados. Sin embargo, son muy sonoros y tienen un significado. Los nombres de ellos, incluso los nombres no solamente de las cosas, sino de las personas, siempre tienen algún significado. Yo le puse el nombre de Niswa a la muchacha Guna, que aparece en mi novela, y Niswa quiere decir estrella. Así es que, y en los nombres nuestros también se da eso, pero mucho más en los nombres gunas. Así es que no creo que vaya a haber mucha influencia del idioma, que es un idioma, en el idioma nuestro, por lo difícil que resulta. Así es que
Y es una lástima, porque sí podríamos adoptar palabras que son muy sonoras, muy bonitas. No, totalmente de acuerdo, como ha pasado en muchas culturas. Por ejemplo, la cultura mexica, que ha tenido muchísima influencia, sobre todo en palabras más como alimentos y demás, ¿no? En cuanto al tema cultural, usted mencionaba que estuvo con un consejo. ¿Le tocó también ir a la comarca, interactuar? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo había ido a la comarca en varias ocasiones. Para escribir la novela, yo me propuse no regresar porque yo quería escribirla a base de eh, lo que yo había leído, lo que yo había de la época. Yo no quería que, como es la comarca hoy, que haya algunos lugares, especialmente aquellos que están más cerca de Panamá, que están más civilizados, que han cambiado. Entonces yo no quería que como son los lugares ahora influenciara lo que yo estaba escribiendo de cómo eran los lugares hace 100 años. Así es que por eso yo no fui ahora a la comarca, voy a ir ahora como parte de lo que voy a hacer con los amigos UNAS durante de la celebración de ellos que ya viene ocurriendo desde hace tiempo, de los 100 años. Así es que, pero sí conseguí amigos UNAS, profesores UNAS, que me ayudaron con nombres, que me ayudaron con conceptos y los reconozco, pues les agradezco en la novela el haber participado. Ellos tienen muchos profesores en la universidad, ellos tienen científicos, académicos, pintores, músicos. La gente no los conoce, pero es bueno que lo vayan conociendo porque sí son importantes e interesantes también. A 100 años esa integración todavía no se ha completado me gustó mucho lo que usted definía sobre el título de eso que todavía no se ha alcanzado, no solamente con Ojuna, sino otros grupos originarios. Pero si tuviéramos que resumir el fin que busca darle a la novela, ¿cuál sería el mensaje principal con el que usted desearía que la persona que lo termine, que lo esté leyendo, se lleve? Yo lo que quisiera primero es que conociéramos mejor a los gunas. Cuando digo eso, que fuéramos a los libros de historia o de antropología. El que lea mi novela, yo quisiera que quedara picado, que quedara inquieto, que dijera, tengo que conocer más de esto. Y entonces se fuera a las fuentes originarias, a las que yo utilicé, a los historiadores, a los antropólogos y a los mismos gunas que están aquí, y conversara con ellos. Yo he conversado con ellos que con la proximidad que hay de Panamá y los medios de comunicación que cada vez son más fáciles de utilizar, los gunas se han ido asimilando a Panamá. Ellos tienen sus consejos y tienen sus grupos que los, les permiten a ellos mantener su civilización, pero no la pueden mantener intacta como fue hace 100 años, porque están, como dije, muy próximos a las ciudades terminales, a Panamá, a Colón, a Arraiján. Hay una cantidad muy grande de unas en Arraiján, eh, y eso ha hecho que se vayan perdiendo un poco, y ellos lo saben, esas tradiciones y esos valores. Siguen siendo, sin embargo, pueblo que conserva la esencia de sus valores y por eso yo creo que debemos conocerlos y podemos aprender de ellos. Y pueden aprender de ellos sobre todo los otros pueblos originarios que gracias a la rebelión de los cunas lograron también que el gobierno les diera sus comarcas. Las comarcas que tienen los unas son el preámbulo de las demás comarcas que se establecieron en Panamá para los Emberá, para los Nobes, etcétera. Me gusta mucho eso de la revolución infinita y eso que usted menciona de ese preámbulo que marca el camino para que hoy reconozcamos. Todavía queda mucho más, como usted lo decía, que nos invita a conocer nuestra historia. Y una última reflexión, y la hago, no sé cómo usted lo vea,
Y es que en los últimos años nuestra historia ha girado mucho en torno al canal, que tiene todo el sentido del mundo, y mucha de la literatura, sobre todo del siglo XX, también estuvo en torno a ese anhelo de la soberanía que justo hoy nuevamente vuelve a despertarse. Pero hay mucho más también, y eso incluye a la historia de nuestros grupos originarios. Eh, ¿Cómo se combina toda esa historia tomando en cuenta que somos un territorio tan pequeño y con tanta una población no muy grande, ¿no? Si la comparamos con países vecinos como Colombia, incluso Costa Rica, que territorialmente es más chica que nosotros, tiene más gente. Eh, y aún así parecen como historias tan alejadas, ¿no? Lo que pasó con los Gunas y lo que pasaba acá, que está a escasos kilómetros, pocos kilómetros la cuenca del canal de la comarca de Gunayala, y parecen historias como paralelas. Sí, el canal, por supuesto, mientras estuvo en manos norteamericanas, Canal y su zona, fueron objeto de casi toda la literatura, sobre todo de los primeros 60, 70 años, ¿no? La literatura nuestra y la poesía contribuyeron muchísimo a que el panameño tomara conciencia de que era necesario librarnos de esa colonia. Eso a la vez que eh, nos permitía unirnos alrededor del tema, a los escritores les imponía un poquito restricciones en cuanto a universalizar nuestra literatura, porque estábamos muy influidos por el tema del canal. Varios escritores panameños lo dijeron así, y dijeron hay que volver al campo, hay que volver a la literatura ruralista, hay que escapar un poco de la literatura canalera. Eso terminó, digo yo, y de muy buena manera, con los tratados y con la reversión del canal a Panamá, y Panamá empezó entonces a agitar sus alas literarias allende el canal y allende el tema con los norteamericanos. Ahora esto que está pasando no creo que vaya a cambiar las cosas, porque estas son bravuconadas de este señor que está entrando a la presidencia y que quiere decir que él viene con un plan que es lo que quieren los que votaron por él. Pues, así es que esto va a tener un final, yo creo que mucho mejor de lo que anticipan muchos panameños, porque lo que está logrando este señor, y yo se lo agradezco, es que volvamos a unirnos en torno a un tema. Y yo creo que esto incluso le conviene al señor presidente, porque él va a contar en un momento dado con un pueblo unido, porque nada nos va a unir a nosotros más en lo que nos unió el siglo pasado, que es el canal y tal. O sea que el que nos toque en el tema nos une. Y eso es muy necesario para que Panamá vuelva a actuar unido y no separado por lo que han hecho los partidos políticos que desde que recuperamos el canal, porque cada uno ha sido por su lado y no le ha importado mucho con el estro de la nación, con la esencia de la nación, sino con cosas pequeñas. Esto que está pasando ahora puede volver a llevarnos a considerar las cosas importantes para Panamá y hacerlo juntos. Yo no le tengo ningún miedo al tema, no. Me preocupa como a todos los panameños, por supuesto, porque es una falta de respeto, sobre todo para con un país. Así es que, y dentro de todo esto, pues por supuesto conocer nuestra historia un poco más, conocer los pueblos originarios, eh, ver cómo hacemos para que aquellos que han logrado los UNAS, y les digo, se los aseguro, han logrado mucho, pueda ser también logrado, fueran logros también de los demás pueblos originarios. Eso es también lo que yo creo perseguir con la novela que escribí. Y es nuestra historia también, es nuestra historia. En nuestra primera historia, Ujú. estos señores, los pueblos originarios, fueron panameños, fueron ismeños, mucho antes de que llegaran aquí los españoles y de que nosotros fuéramos panameños. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno, gracias por traer esta obra literaria al público. Quizás muchos no lo valoran, pero el trabajo que hace un escritor y de su ámbito de tomar la historia y traducirla para que sea
más digerible para algunos, porque quizás abrir un libro de historia no es tan fácil para todos, ¿no? Pero el hacer que a través de una historia contada, una narración, podamos entender de dónde venimos y cómo llegamos acá, definitivamente que tiene un altísimo valor, yo diría invaluable. Así que esa invitación a las personas, por supuesto que muchos querrán saber dónde conseguir el libro, así que si nos da detalles y nuevamente el nombre del libro y los lugares donde está disponible. Sí, La Rebelión Infinita está disponible, ha estado disponible en Arrocha, pero creo que en Arrocha se está acabando. Si no la encuentran en Arrocha, que tiene pues muchas sucursales y tal, la pueden encontrar en El Hombre de la Mancha. Yo tuve que pasar por allí antes de venir para acá, tuve que pasar por ahí y estoy seguro de que todavía les quedan libros. Ya me dijeron que van a volver a pedir porque sí, afortunadamente pues se ha vendido muy bien y se empezó a vender muy bien, pero ahí la pueden conseguir. Espero que la disfruten además. Claro que sí, don Juan David Morgan, gracias por acompañarnos nuevamente desde la Academia Panameña de la Lengua. Un gusto tenerlo, conversar con ustedes y hablar de este tema tan interesante. Ahí voy a buscar ese libro para comentarle, seguramente me va a gustar, sobre todo porque tiene temática histórica. Panamá tiene tantas historias, ¿eh? Bárbaro, bárbaro. Sí, y las gracias son para ti, Magdiel. Te agradezco mucho que me hayas invitado al programa y la oportunidad de dirigirme a los oyentes sobre un tema que yo creo que les va a interesar muchísimo. Totalmente. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima ocasión. Nosotros pues lo dejamos hasta acá. Feliz tarde y será hasta la próxima. Que esté muy bien. Gracias. Saludos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Para poner en contexto, háblanos esto de Yaga en un momento no menos oportuno y empezó a hacer tambalear a las grandes empresas de IA. Sí, o sea, en el mundo de la inteligencia artificial, cada semana es una noticia nueva y esta semana no fue la excepción. Hay muchos que dicen que esta semana es lo que fue el lanzamiento de Google en su momento. Y para ponerlo en términos simples, es lo que tú mencionabas al principio. Lanzó la compañía china DeepSeek dos modelos de inteligencia artificial que están haciendo temblar a el ecosistema en Estados Unidos, que antiguamente, o sea, hasta hace unas semanas nos estaban diciendo que a medida de más cómputo, o sea, que con más chips, con más poder de procesamiento, se podían hacer modelos muy potentes, pero esta empresa china resultó que con menos poder de cómputo y simplemente haciendo ajustes en la manera en que el modelo funcionaba, lograron resultados similares. Entonces ha sido todo un boom y probablemente has escuchado sobre la caída en la bolsa que pasó este lunes, precisamente por la noticia de este lanzamiento del nuevo modelo de DeepSeek. Cuéntame qué quieres saber en particular de esto y orientamos la conversación en función de eso. Seguramente el que sabe de ChatGPT no será muy difícil para esa persona que entienda de qué trata DeepSeek o cualquiera de todas estas herramientas de inteligencia artificial, que no solamente han llegado para estar disponibles al público general, sino que de una forma tan intuitiva, tan sencilla, tan fácil, que empieza a generar ciertas preocupaciones. Ahora, hay tanto que se le puede dar en función de por dónde abordar el aspecto de DeepSeek, pero vayamos a lo básico. ¿Qué lo hace diferente más allá del tema de el poder de procesamiento o de las capacidades o incluso de su precio? Lo que lo hace diferente es que ellos lo liberaron. ¿Y qué significa liberar un modelo de inteligencia artificial? Para poner en contexto, OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, no tiene nada de Open y toda su tecnología la ha estado cerrando. Entonces, ellos publican ciertos papers para explicar cosas pequeñas de cómo están llegando a sus modelos, pero el grueso de la tecnología, de cómo están alcanzando el nivel de calidad de inteligencia artificial, eso lo están manteniendo bajo mucha restricción. Entonces, lo que tiene este modelo de nuevo es que lograron, primero, entrenar un modelo. Ellos aseguran que el modelo costó $5 millones, eso todavía está en
en revisión si efectivamente fue así de barato, porque en comparación con el modelo de ChatGPT, que costó $100 millones, es una diferencia de 20 veces el precio. Entonces, primero, es más barato. Segundo, el resultado que está logrando es del el mismo nivel en comparación con el modelo que está teniendo ChatGPT en su modelo más avanzado. Y la diferencia que ellos hicieron es que lo liberaron open source. Entonces, ¿esto qué significa? Que publicaron el código y todos los ajustes y toda la forma de correr ese código para que cualquier persona que tenga conocimiento de programación pueda ir a la página donde está este código, descargarlo, correrlo en su servidor y de esa manera poder modificarlo para el caso de uso en particular que tenga. Entonces, esto tiene implicancias gigantes para las empresas y para todos nosotros en el uso del día a día. A ver, y aquí es donde quiero empezar quizás a hilar un poco todo esto de lo que significa tener a la mano, a la disposición, estas herramientas. A ver, por un lado tenemos a OpenAI, que tiene una herramienta súper compleja, con modelos súper complejos también, y no están disponibles para todos. Y tenemos algo muy similar, que ahora no solamente pone a disposición de cualquiera su código, sino que también, entendiendo que estas herramientas son incluso capaces de poder interpretar dichos códigos, estamos poniendo en cualquiera herramientas muy poderosas. A ver, ¿cómo esto puede, de cierto modo, afectar sobre todo el aspecto de gobernanza? Porque si lo miramos en la parte positiva es que se convierte en un nivelador y democratizador, pero al mismo tiempo no sabemos quién está accediendo a esta información y sus usos. Claro, de hecho, el aspecto que mencionas es lo que más ha salido en la conversación últimamente, porque en la política de uso de los términos y condiciones de DeepSeek se define que la información que uno le comparte al modelo está primero alojada en China y segundo que ellos la pueden utilizar para el uso que ellos estimen conveniente, ya sea reentrenar el modelo o poder ofrecerla de alguna otra manera si así fuera el caso. Entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración con este modelo, y no solo el DeepSeek, sino cualquier modelo de inteligencia artificial, es que nunca debemos compartir información que sea sensible, porque no sabemos quién puede tener acceso a esa información y quién la va a usar. Entonces, quiero volver a el punto que dije anteriormente para aclarar algo en particular. La novedad no es que lo hayan liberado, sino que liberaron un modelo igual de poderoso a el estándar de OpenAI, que es el más avanzado, porque ya habían otras empresas que habían liberado modelos similares, por ejemplo Meta con su modelo Llama, ellos también liberan los modelos y tú puedes bajarlos y correrlos en tu servidor, pero la novedad es que ahora estamos a una capacidad, básicamente el estado del arte de la inteligencia artificial, cualquiera puede obtener acceso a ella y correrlo en el servidor. Y con respecto al tema de la seguridad, es precisamente esto de los mecanismos que podemos tomar como empresas para resguardarnos, es precisamente correr este servidor, o sea, correr este modelo en nuestros servidores donde nos aseguramos que la información que se le comparte no está siendo compartida con nadie y que solo se mantiene en ese espacio. Entonces, esa sería una de los primeros resguardos que habría que tener para los datos. Ahora, la parte positiva es que tenemos herramientas muy, muy baratas, muy poderosas y que usadas correctamente pueden ser muy beneficiosas al mismo tiempo. Pero ahora, está el otro riesgo y el otro peligro, que es justamente esto en donde quisiera también llevar a la conversación, porque cuando hablamos de normas, hablamos de estándares legales, en el mundo todavía no hay no hay un consenso en cómo se utilizan estas herramientas y sus peligros inminentes. Antes de entrar en esa materia, ¿cuáles son esos riesgos que principalmente se escuchan allá afuera, no solamente con DeepSeek y su origen chino, sino también con todo el desarrollo de inteligencia artificial? Sí, hay varios riesgos importantes. Los clasificaría en dos. Primero tiene que ver con todo el manejo de datos y asegurarnos que esos datos estén resguardados, o sea, que no cualquiera pueda acceder y que solamente se utilicen para los fines que nosotros estamos acordando según las políticas del modelo que estemos accediendo. Entonces, eso no es
tan claro aún de la manera en cómo se está resguardando. Todavía no hay una normativa a nivel internacional como de ciertos protocolos que haya que seguir, pero sí se está avanzando en eso, y como la tecnología está avanzando tan aceleradamente, desafortunadamente estamos llegando un poco más atrasados desde el lado normativo, pero no por eso es importante y no tenemos que dejarlo de lado. Lo segundo que quiero mencionar con respecto a el peligro o el riesgo que tiene el uso masivo de estos métodos, de estos modelos de inteligencia artificial, no es solo el uso de los datos, sino es el reemplazo o las facilidades que abren con respecto a las tareas que estamos haciendo actualmente, y cómo eso puede hacer que, si no lo manejamos de manera correcta, derive en que haya un recambio de personas en la forma de los trabajos actualmente. Entonces, los CEOs de estas empresas lo están llamando como una oportunidad histórica, porque efectivamente sí va a haber personas que perderán el empleo, pero asimismo se van a crear muchos más empleos asociados a estas nuevas tecnologías. Entonces es ahí en particular donde hay que poner ese énfasis de que esta transición que estamos viendo, que es la cuarta revolución industrial, se haga de manera que no deje a un gran segmento de la población afuera, y que permita garantizar prosperidad y buen uso para todos. Y mientras que en regiones como la Unión Europea y en Estados Unidos existe una gran preocupación por la parte normativa, regiones como América Latina lo miran, pero pareciera que no hay un verdadero interés de los gobiernos en la región en abordar dicho tema. ¿Cómo lo percibe? Si realmente se ve más preocupación por parte de organizaciones y empresas que están vinculadas al tema que en los mismos gobiernos. Sí, o sea, en este tema en particular siempre van a ser las empresas privadas quienes tomen la delantera, porque ven el beneficio evidente de poder tener mejor eficiencia en sus procesos. Sin embargo, sí hemos visto cómo gobiernos regionales sí se han puesto las pilas, y ahora mismo se están posicionando Chile, Brasil y Uruguay como líderes en la adopción de inteligencia artificial. De hecho, el año pasado se hizo un encuentro del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, donde se veían una serie de distintas etapas y se clasificaban a los distintos países con respecto a, por ejemplo, los países que están en la categoría de líderes, los que están adoptando la inteligencia artificial y los que están un poquito más rezagados. Y eso se veía desde dimensiones, por ejemplo, qué tan masivo es el uso de la telefonía en la población, porque a partir de la telefonía y de los computadores es que tenemos acceso a estas redes sociales. Por ejemplo, también qué tan implementado estaban en el avance de dataset, entrega de los modelos. No sé si se escucha bien, creo que Sí, ahí estamos. nos quedamos en los modelos, sí. Sí, y como te estaba comentando, este estudio ILIA del año pasado, que es el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, hizo este desglose y hizo esta separación en los distintos factores que los gobiernos tienen que priorizar para poder, como región, avanzar en inteligencia artificial. Entonces, acá el punto importante que hay que hacer es que este desarrollo no solamente puede venir desde las empresas, quienes están viendo más beneficio evidente para disminuir sus procesos, sus costos y hacerse más eficientes, sino que también tiene que venir desde un resguardo a nivel gubernamental para que en armonía se pueda desarrollar la economía, teniendo en mente que esto es una revolución que no va a parar. Hay un planteamiento importante que también tiene que ver con el aspecto energético. Estos modelos utilizan grandes cantidades de energía. Países como Ecuador recientemente ha estado pasando por circunstancias muy complejas en este aspecto, con apagones programados, Cuba lo mismo, y sin duda el planteamiento surge en medio de cambios producto del calentamiento global que llevan a la gran paradoja de generar más energía, pero al mismo tiempo utilizar métodos más limpios, y parece que no todos van a la par. A ver, ¿cómo incide el desarrollo de esta tecnología en medio de retos
climáticos. Sí, es un gran punto el que planteas. Acá hay que entender que hay dos momentos importantes en donde estos modelos consumen mucha energía. Primero es en la fase del entrenamiento, o sea, crear un modelo, y el segundo es en la fase de inferencia, que significa utilizar el modelo. Lo que los estudios que existen con respecto al uso energético es principalmente desde la parte de creación del modelo. Entonces, ahí, por ejemplo, se utiliza lo que tú mencionas, muchos recursos energéticos porque estos modelos consumen mucha electricidad y hay que mantener refrigerado el ambiente en donde están corriendo los servidores y eso deriva en que hay que gastar en aire acondicionado, en consumo de agua, etcétera. Sin embargo, de hecho, volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente, estas mejoras que está planteando DeepSeek están reformulando la forma en cómo estos modelos se están entrenando para que ya no se adopte la visión que estaban teniendo anteriormente, en donde con más cómputos se podían hacer más modelos poderosos y el hecho de que lo liberaran open source hace que las compañías puedan ver cómo están entrenando sus modelos actualmente, reformular su proceso de entrenamiento y de esa manera tener un menor impacto energético. Sin embargo, lo que hay que aclarar es que para futuro el impacto más grande va a ser en el segundo punto, que es la inferencia, que es lo que mencioné anteriormente, que es el uso que le damos a estos modelos de inteligencia artificial. O sea, recién llevamos 2 o 3 años de uso masivo comercial de ChatGPT y bueno, de los demás modelos de creación de imágenes, de video, y lo que se ve es que esto es una tendencia que no va a parar y que incluso va a ir aumentando en otros aspectos de de la vida común que todavía no están intervenidos, por ejemplo, en el manejo en conducción autónoma, por ejemplo, o en otros procesos de distintas áreas donde se va a necesitar mucho más procesamiento de inteligencia artificial. Entonces, es ahí donde tenemos que poner el ojo y lo que se está haciendo actualmente es, por ejemplo, optar por energías alternativas para poder financiar, o sea, potenciar estas tecnologías y, por ejemplo, Microsoft ya está anunciando que está invirtiendo en reactores nucleares para, en particular, posicionarlos cerca de donde están sus data centers, o incluso hay otras empresas que están llevando sus data centers a sitios en el planeta donde es más frío y de esa manera pueden bajar el costo energético. Y esto es algo que se va a ver a la larga, pero que sin lugar a dudas hay que tener muy presente por lo que tú mencionas en el impacto climático que estamos viviendo. Claro, y por último, y no menos importante, justo tiene que ver con el aspecto social, el impacto que esto genera al cambiar la forma en la que concebimos los procesos, incluso la disponibilidad en herramientas poderosas de generación de imágenes, de documentos, y hay un aspecto que va muy vinculado con la desinformación en todo esto. A ver, ¿cómo se plantean, por lo menos a corto plazo, las conversaciones sobre el, 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 el termómetro social? A ver, de la concepción de la realidad. Porque estamos hablando de que estas herramientas son tan poderosas que pueden imitar desde las facciones hasta el tono de voz, y esto pues plantea preocupaciones gravísimas y serias, hasta el punto de que hace poco, hace como año y medio, hubo un ejemplo en Florida, si mal no estoy, en donde un sistema identificó una persona como potencialmente criminal y esto pues la llevó hasta la corte. Estamos hablando de temas bastante serios a nivel social. Sí, lo que hay que entender acá es que estos modelos son el reflejo de lo que nosotros somos como sociedad porque están entrenados desde nuestros datos. Entonces, si nuestros datos tienen algún tipo de discriminación o alguna tendencia, los modelos, por lo tanto, también lo van a tener y por ende el resultado final que vamos a obtener también lo va a hacer. Entonces, acá es un proceso complejo porque son varias partes las que hay que analizar para asegurar que casos como el que mencionaste no tengan impacto real. Lo que es muy importante tener en mente hoy en día es
que cualquier cosa puede ser generado con inteligencia artificial. Entonces creo que eso es lo primero que uno tiene que cambiar el chip, y al momento de ver algún contenido en redes sociales, en televisión incluso, no sé si vieron hace poco que una persona la estafó un estafador haciéndola creer que Que era estaba Brad saliendo Pitt. con Brad Pitt. Ajá, correcto. Entonces incluso eso, o sea, y es súper elaborado, porque no solo le mandaba fotos de Brad Pitt en el hospital o en cierto lugar, sino que montó un noticiero virtual en donde el noticiero decía que Brad Pitt estaba saliendo con la chica. O sea, están llegando a un nivel de complejidad profunda, y creo que acá hay segmentos de la población que van a estar mucho más expuestos, y que tenemos que poner las medidas como de resguardo para que eso no pase. Entonces, hay que lograr que esto, por ejemplo, en el tema de las campañas políticas, que se haya, que tiene que haber una comisión que resguarde que el uso de imágenes que se están generando para la propaganda política contengan imágenes reales. Eso ya es todo un tema, pero para poner un ejemplo puntual de cómo se puede influir a partir de estos deepfakes la opinión pública. Y lo que hay que tener en mente es lo que mencioné anteriormente: no compartir información privada con estos modelos, y tener en mente de que cualquier audio o cualquier video o imagen que uno vea, así sea incluso de un ser querido o la voz de un familiar, incluso ya hay llamadas que se hacen parecer y que se siente como si tú estuvieras conversando con una persona. Eh, Hay que entrar en esa era de la duda, y por lo mismo estar mucho más precavido con la forma en cómo estamos consumiendo este tipo de tecnologías. Bueno, totalmente de acuerdo. Si podemos poner un símil, esto se siente como el viejo oeste, en el momento en donde se estaba dando la expansión y no había ley hasta que existan las normativas, pero está muy reciente, ¿no? Todo esto de la inteligencia artificial no es nuevo, pero la forma en la que la estamos acogiendo, la estamos percibiendo como sociedad, es lo que lo hace distinto a los momentos en cuando nace ingeniero. Así que, oiga, se nos fue el tiempo, pero le agradezco. Ojalá que no sea la primera vez que nos acompañe. Esto está empezando, ya empezó en 2023 cuando arranca con fuerza, pero no nos deja de sorprender, eso lo decía usted hace un momento. Cada semana hay algo distinto de qué hablar y bueno, avanzamos al ritmo en que se mueva todo. Así que le agradezco por acompañarnos y si acepta, pues estaríamos conversando en una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación. Solo quiero dejar un último Claro que mensaje sí. de que este cambio llegó para quedarse, y la inteligencia artificial va a estar presente en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, la invitación es que nos informemos constantemente utilizando las herramientas que están saliendo para poder tener en mente qué es lo que está pasando siempre. Claro que sí, ingeniero David Díaz, desde la revista Vive en Compliance Magazine. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Ancon. Será hasta una próxima ocasión. Gracias por estar aquí. A todos los que nos La escuchan. información